viendo los datos, estos estudios de opinión que siempre Clip Report nos pone a disposición de todos los ecuatorianos. Jorge Escobar. Así es, Alberto, gracias, Francis. ¿Cómo le va? Bienvenido a El Diálogo de la Tarde, un gusto. No. Tenemos un problema con su audio. ¿Sí me escucha? Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo le va? Perdón, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Le decía que es un gusto el poder compartir los resultados de nuestra última investigación, que estoy seguro cumplirá con las expectativas de la ciudadanía para tener clara cuál es la situación actual del país. ¿Y qué es lo que señala esta encuesta, Francis, cuando se le ha preguntado a la gente sobre su principal problema? ¿Qué es lo que le ha hecho su vida más difícil o qué le ha quitado el sueño? ¿Qué ha contestado la gente? ¿Lo económico, la Bueno, primero, inseguridad? sí, primero quisiera presentar la ficha técnica. Este es un estudio cuantitativo realizado a través de encuestas cara a cara en hogares. Todas nuestras encuestas son hechas con esa forma para garantizar que los resultados sean representativos de la población. Hicimos 1.520 encuestas en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Todos los entrevistados fueron mayores de 18 años ecuatorianos. La representatividad de estos resultados es del 95% y tiene un margen de error del más menos 2,5%. Con la cobertura que ustedes pueden ver que es amplia, es una buena encuesta grande, nosotros identificamos diferentes indicadores, entre los cuales están los que usted me consulta. Primero, con relación a la situación del país, ¿cuál es la problemática? Vemos que nuevamente el tema de la inseguridad es el problema más grave para los ecuatorianos que afronta hoy día el país, seguido del tema de la falta de empleo y la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos del tema personal, porque una cosa es la problemática del país, al entrevistado cuando le preguntamos cuál es el problema que a usted no le deja dormir, en primer lugar están los temas económicos con el 25%, un 24% menciona inseguridad y después tenemos inestabilidad laboral, problemas de salud y otros problemas con menor dato estadístico. Sin embargo, haciendo un análisis objetivo, hay dos graves problemas que hoy día dejan o tienen a los ecuatorianos con malas noches. El primero, el que tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia, y el segundo que tiene que ver con los temas económicos, la falta de empleo, es decir, falta de oportunidades. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes de acuerdo a cada categoría o a cada consulta? Hablemos de la inseguridad. ¿A cuánto llega? La inseguridad en este momento está en 31% cuando hablamos de país y 26% la falta de empleo cuando hablamos de problema país. Cuando hablamos de problema personal, el problema económico tiene 25%, la inseguridad 24%, la inestabilidad laboral 20%. Pero si vamos agrupando todas las respuestas que nosotros hemos obtenido, como ven ustedes en la gráfica, vemos que básicamente los dos problemas más graves, no quiere decir que no haya otros problemas, sino que estos dos problemas son más graves que el resto, que son la delincuencia, la inseguridad y los temas económicos, la falta de empleo, la crisis económica en conclusión. Claro, es que al final, tanto los problemas económicos que están atados a la falta de empleo como todo el asunto de la inseguridad tienen un vértice. Si no hay más negocios es porque no pudieron continuar gracias a la vacuna. Si no hay más emprendedores es porque saben que sería dispararse en el pie. Pero hay un dato allí interesante, Francis, porque aparentemente hay optimismo en la gente sobre la situación del país para este año 2026, tanto en lo económico como en el plano general. ¿Eso tiene alguna línea de vista? Se lo pregunto porque en la práctica hoy tenemos una seria crisis institucional, también política, y no sé si eso vaya a abonar al final en lo económico o en el mejoramiento de la situación del país. A ver, exactamente, como usted menciona,
nosotros hemos evaluado cómo sienten los ecuatorianos que está la situación actual del país y cómo está su situación económica personal. Cuando hablamos del país, predomina para 6 de cada 10 ecuatorianos las emociones negativas, sobresaliendo la preocupación y la angustia. La angustia y la preocupación son los sentimientos más duros que hay en los temas de emociones, porque generan desesperación. Entonces, 6 de cada 10 ecuatorianos dice que hoy la situación del país es mala, en pocas palabras. Cuando hablamos del tema personal, cómo le está yendo económicamente, tenemos partido al Ecuador en dos. Un 50% está optimista, esperanzado, confiado, seguro, y otro 50%, el restante 50%, menciona emociones negativas, de preocupación y angustia principalmente, como ustedes pueden ver en el gráfico. Esto quiere decir que la situación hoy del país, para 6 de cada 10 es malo, la situación económica hoy día está partida. 50% dice que es buena, 50% que es mala. Pero ese es el indicador de ahora. Iniciando un año, obviamente hay que evaluar qué creen que va a pasar en este año 2026. Y aquí el optimismo sobresale. Cuando hablamos del país, las expectativas positivas llegan al 55% de que el 2026 va a ser mejor que el 2025. Y cuando hablamos del tema económico personal, crece al 59%. Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos señalan que su situación económica en el 2026 va a ser mejor que la del 2025. Y este optimismo puede deberse a muchos factores, pero básicamente es una consecuencia de lo que se vivió en el año 2025. El año 2025 para 8 de cada 10 ecuatorianos fue un buen año, independientemente de haber cumplido con sus logros, de haber cumplido con sus objetivos, de la situación del país. La mayoría de ecuatorianos señalan que de los últimos, comparados los 2 últimos años, el 2025 fue mejor. Esa viada de progreso para un grupo importante de ecuatorianos es lo que se manifiesta y es contagioso, además del inicio del año que obviamente genera expectativas positivas por lo que va a venir en este año. Entonces vemos que confluyen muchos factores para entender primero cuál es la realidad y cuáles son las expectativas. La realidad es que lamentablemente todavía hay un grupo importante del 50% de ecuatorianos que la sigue pasando mal, que no han encontrado un rumbo para de alguna manera solventar su calidad de vida. Sí. Pero las expectativas prevalecen, las positivas, con relación a la situación de este año. Ojalá esas expectativas no terminen siendo espejismos, Francis. Continúa Carlos Acoto. ¿Cómo le va, Francis? Qué gusto saludarlo. Yo quisiera regresar con la ayuda de Patricio 2 diapositivas hacia atrás, la que tiene la pregunta ¿cuál es el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos? Esa diapositiva me parece importante y ya le digo por qué. Porque usted plantea la pregunta de dos formas diferentes y hay dos resultados diferentes, ¿no? Una cosa es lo que la gente considera que es el principal problema del país y otra cosa es la que la gente considera que es el problema que le quita el sueño, que lo intranquiliza. Y ahí hay un cambio que es importante. A ver si llegamos a esa diapositiva. Cuando le preguntan cuál es el principal problema, lo hemos dicho ya, es la inseguridad. ¿Ok? Está a la cabeza de todos. Ahí lo vemos. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos? El 30% dice la inseguridad. Pero cuando le dicen qué tema le quita el sueño, el principal es el problema económico. Y en segundo lugar está la inseguridad. Mire usted cómo arriba hay como se están invirtiendo los puestos. Porque podemos entender que dentro de la falta de empleo pues están los problemas económicos. Que se desplace la inseguridad como un problema al segundo puesto, como un problema que nos quita el sueño, ¿significa que lo estamos normalizando en alguna medida, Francis? ¿Cómo lo ve usted? Carlos, muchas gracias. Y sin duda alguna ya empezó a ser parte del paisaje la inseguridad. Lamentablemente el tema económico para este 50% que la está pasando mal es una realidad, pero no es una realidad de este mes, es una realidad que ha venido consolidándose a través de los años. Usted sabe que la crisis del país empieza en el 2014,
cuando baja el precio del petróleo, el país empieza a endeudarse, empezamos a vivir una economía que no era la que correspondía a la realidad. Luego tuvimos algo que rompió a la economía, que fue el paro del 2019. Ni bien empezábamos a salir de ese paro, llegó la pandemia. Entonces, todos estos traumas económicos que han vivido los hogares ecuatorianos se ve traducido en todos estos años duros que han vivido. Y la realidad es que para el 50% la situación todavía sigue siendo complicada. Tanto así que cuando hablamos del tema personal, como usted bien señala, ya la delincuencia, la inseguridad pasa a un segundo plano. A pesar de ser el problema más grave del país, cuando hablamos ya de lo que le afecta al ecuatoriano, vemos que es la parte económica, la falta de empleo y obviamente todo lo que tiene que ver con la billetera. Sí. El ecuatoriano, este grupo no ha logrado cumplir con las expectativas que tiene para poder cumplir con las obligaciones que tiene mes a mes. Mire usted, ¿no? Qué diferencia cuando la gente piensa, digamos, colectivamente, ¿no? El principal problema del país es la inseguridad, pero a mí no me quita el sueño. Bueno, eso es un problema y a mí me preocupa porque no somos... Hay una línea muy delgada entre ser resilientes y normalizar lo que sucede. Si ya la gente está acostumbrada a no salir a determinadas horas, a no moverse con ciertos lugares, a tomar distancia y demás, yo creo que nos hemos adaptado. Y en alguna medida lo hemos normalizado, como usted dice, Francis, pero eso hace que la resolución de este problema esté todavía más lejos, porque si no se entiende como un problema de carácter individual, cada vez los ciudadanos van a dejar de exigir con más fuerza que haya un cambio de fondo. Y otro tema que me preocupa en la misma diapositiva, como tercer tema, que es el principal problema del país, es la lucha contra la corrupción. Es decir, la gente reconoce que hay corrupción, que hay que acabar con ella, pero cuando le preguntan si es un tema que les quita el sueño, ni siquiera aparece. Es que no se desplaza al cuarto, en el quinto puesto. No aparece más. No es aparece. decir, también hemos normalizado que hayan estos hechos irregulares, que se sepa de sobreprecios, de contratos por debajo de la mesa, de delitos de cuello blanco, aunque ese término no me gusta porque es precisamente... tiene el objetivo de suavizar, delito al fin y al cabo, pero la gente no lo considera un problema que le intranquiliza. Sí, Carlos, mire, aparentemente cuando hablamos de la problemática tenemos esos resultados, pero en esta investigación quisimos llegar al fondo de los principales problemas del país. Tanto así que hicimos capítulos específicos para la inseguridad y obviamente para la madre de todos los males, que es la corrupción. Mire, con relación a la inseguridad quiero darle algunos datos que reafirman lo que usted señaló. Primero, usted sabe, Carlos, que normalmente en otros momentos uno se sentía seguro en su casa, en su barrio. Hoy el 80% de los ecuatorianos se siente inseguro en los barrios que vive actualmente. Eso no pasaba. Los hábitos de los ecuatorianos han cambiado con relación para combatir desde el hogar a la delincuencia. ¿Qué hábitos han cambiado? Mire, en primer lugar, los ecuatorianos evitan ir a ciertos lugares. En segundo lugar, salen menos. Ya no van a eventos, a invitaciones. En tercer lugar, de hábitos que se han cambiado, es el haber instalado rejas, alarmas, cámaras. En cuarto lugar, ¿qué hemos cambiado para combatir la delincuencia? Cambiar las rutas, cambiar el transporte. En quinto lugar está evitar hablar con personas desconocidas. Otros hábitos que se han cambiado es... Hoy están más tiempo en la casa, limitan las actividades de los hijos, cambian horarios de trabajo, de estudio e incluso han llegado a pensar que pueden cambiarse de vivienda. Pero además de entender que la inseguridad afecta ya el barrio, que nos ha cambiado nuestros hábitos, nosotros le pedimos a los ecuatorianos que nos ayuden a hacer un ranking de soluciones para combatir la delincuencia. En primer lugar está el control migratorio más estricto. En segundo lugar, recomiendan mayor presencia policial y militar en las calles y barrios. En tercer lugar, endurecimiento de penas. En cuarto lugar, generación de empleo. En quinto lugar, fortalecimiento del sistema judicial. Otras soluciones son
control de lavado de dinero, control efectivo de cárceles, coordinación entre policía, fiscalía y jueces y el fortalecimiento de inteligencia policial y militar. Como usted puede ver, el problema de la inseguridad sí ha afectado a los ecuatorianos. Si bien ya lo vemos como parte del paisaje, sigue siendo muy grave a la interna de los hogares. Pero el tema de la Francis. corrupción, que es un tema que nosotros, que Sí. yo sí quisiera resaltarlo por lo que usted mencionó. Permítame una que pregunta sale para como- aprovechar que la diapositiva está puesta. En esta planteamiento de soluciones para reducir la delincuencia, ¿ustedes le preguntaron a los encuestados, le hicieron una pregunta abierta o les plantearon las opciones? Nosotros les dimos un listado Ok. y ellos tenían que hacer un ranking. Y es Ok. por eso que podemos clasificarlos en orden de importancia para los ecuatorianos, Ah. cuáles son las soluciones más aceptadas por ellos Y mire usted para dar qué combate a la interesante, ¿no? delincuencia. Se admite que hay un control migratorio todavía escueto y que se necesita que sea más estricto. Y se habla también, Sí. pues, de la creación de empleo, que es el ámbito social del tema de la seguridad. Antes de darle paso a mi Carlos, compañero, Francis. Y le cuento Sí. solo un tema que nos decían reiteradamente cuando estábamos levantando la información. Nos decían, usted no deja entrar a cualquiera a su casa. Eso debemos hacer en el país. Sí, sí, tiene mucho sentido. Antes de darle paso a Sebastián, en la aprobación o desaprobación de las gestiones de diferentes instituciones públicas, mire usted quiénes están a la cola. El sistema de justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, entre las que menos aprobación tienen. Y esta respuesta tiene pues nombre y apellido. Es claramente el efecto Mario Godoy, ¿o me equivoco? Totalmente, Carlos. Y ahí viene el tema que coincidencialmente refleja lo que usted está aludiendo. Primero, el tema de la corrupción. Yo quiero darle un poquito de énfasis porque de la corrupción sale el tema del Consejo de la Judicatura. Mire, cuando le preguntamos al ecuatoriano qué tan extendida cree que está la corrupción hoy en el Ecuador, encontramos que el 80% dice que está o muy extendida o extendida. 8 de cada 10. ¿Qué tanto cree usted que la corrupción le afecta a su vida cotidiana? 70% dice que le afecta mucho o le afecta directamente la corrupción. Carlos, estas dos preguntas en otros momentos eran completamente lo contrario. La gente decía, sí hay corrupción, pero a mí no me afecta. Hoy la gente se da cuenta que, por ejemplo, en los huecos que hay en las calles, en las veredas, la falta de luminaria, todos los temas que vemos todos los días en los medios de comunicación son directamente relacionados con la corrupción y afectan la calidad de vida del ecuatoriano. ¿A quiénes culpan? ¿Dónde creen que está la corrupción? En primer lugar, los políticos, 30%, gobiernos locales, 23%, sistema judicial, 20%. Ahí tenemos un poco más del 60% de las menciones. ¿Creen que tiene solución la corrupción? Sí, con cambios profundos un 42%, sí, con cambios graduales un 32%, y los que ya no tienen fe de que se pueda combatir la corrupción, el 25%. Pero aquí también, Carlos, pedimos que nos hagan un ranking de soluciones. Y mire qué sabio es el pueblo. En primer lugar, sanciones más severas para funcionarios corruptos. Carlos, con los dedos de la mano uno puede contar los casos que efectivamente han sido castigados, los que se han beneficiado del dinero del pueblo. En segundo lugar está transparencia en las compras públicas. Si no hay transparencia, ¿cómo nosotros podemos garantizar que los recursos se están gastando bien? Usted quiere saber por qué a quién se está contratando, en cuánto se está contratando y no tiene usted acceso a eso. Hay que abrir, que tiene que ser transparente. Tercer lugar de recomendación para combatir la corrupción está mayor control a las instituciones públicas. Si no se les controla, van a seguir haciendo lo que han venido haciendo. En cuarto lugar, protección a denunciantes de corrupción. El Ecuador debe ser uno de los pocos países donde el que denuncia no tiene ninguna garantía de que no le va a pasar nada. Más bien, el que quiere denunciar tiene que ser más valiente para que el corrupto tenga algo de miedo. Sí. Normalmente el que denuncia es el que sale perdiendo. Seguimos revisando la encuesta. Es la última encuesta de Click Report, la que estamos revisando aquí en Diálogo de la Tarde, con Francis Romero, director de esta firma encuestadora. Sebastián Díaz tiene también más preguntas sobre estos interesantes resultados, que son una radiografía de cómo se encuentra el país, de cómo piensa su gente en este preciso momento. Eso hay que hacer un hincapié. Es la foto del momento, siempre dicen los encuestadores.
Sigue, Sebastián, con la entrevista, por favor. Así es, gracias Carlos, estimado Francis. Si Patricio nos puede ayudar subiendo 15 diapositivas a la número 10 me parece. Esto me parece un poco peculiar, la pregunta, la respuesta sobre esta pregunta. Tomando en cuenta su situación económica, laboral, familiar, emocional y personal, ¿cómo calificaría el año 2025 para usted? Y digamos, el número más votado sería el 8, 36%, 9, 13% y 10, 5%. Es decir, la mayoría de ecuatorianos tienen una percepción positiva sobre el año 2025, teniendo en cuenta las variables que usted presentó en esta pregunta. Sebastián, exactamente. La forma más científica, más efectiva para entender una respuesta, una posición de los grupos evaluados es usando escalas. Y nosotros usamos la más transparente, la que es una escala par, es decir, donde no hay un punto medio que no nos diga nada. La calificación, aquí se usó una escala del 1 al 10, donde 1 significa pésimo y 10 significa excelente. Y tomando en cuenta todos los temas, como usted mencionó, económico, laboral, familiar, emocional y personal, ¿cómo calificarían al 2025? Y aquí está la razón de lo que yo le decía. Casi 8 de cada 10 ecuatorianos da menciones o calificaciones positivas. Todas las calificaciones que tienen que ver con 6, 7, 8, 9 y 10 son positivas. 9 y 10 son excelencia. En excelencia tenemos casi un 20%. En buenas tenemos el 21 y el 36. Tenemos 56% de respuestas que el año fue un buen año. Y que fue un año normal, tenemos un 7%. Luego, las calificaciones del 1 al 5, que son las negativas, usted ve aquí el detalle, no vemos que sea tan consistente en los 1, en los 2, en los 3 y en los 4. Usted ve que tiene menos del 4% cada una de estas respuestas. Entonces ahí podemos concluir claramente que el 2025, cuando se hace un análisis general, ha sido un buen año para los ecuatorianos. Claro, y justo también esas variables se presentan en otra gráfica sobre los mayores problemas o la percepción de temas que deberían de cambiar el país. Pero bueno, siendo ya... Así es, y va concordando toda la encuesta. Usted sabe que las coincidencias no son mágicas. Esto refleja claramente, como mencionó Carlos, esta es una radiografía de lo que está pasando hoy en el Ecuador. El Ecuador está acostumbrado a tener catástrofes y movimientos muy dramáticos en lo que tiene que ver con opinión pública, pero esto sin duda alguna es un termómetro de lo que nosotros logramos obtener en el momento que levantamos la información. Sí, es muy importante siempre tener estos temas presentes para analizar un nuevo año 2026 y cuáles son las medidas que se deberían de tomar. Continúa Alberto Quintana. Gracias Sebastián. Francis, ¿cómo va? Y a la hora de cerrar la entrevista, ¿no? Recordarle a nuestra audiencia, son 1.520 encuestas, ¿no?, que se han distribuido, se desarrollaron 380 en Pichincha y el mismo número en las provincias de Guayas, Manabí y Azuay. Esta es una muestra muy importantísima, ¿no? Aterricemos en justamente la lámina 23, el equipo de producción que nos ayude, por favor, porque me llama la atención, ¿no?, el ranking para mejorar el funcionamiento del Estado. Noto algo, ¿no?, que quienes han sido encuestados, nuestros compatriotas, los ciudadanos ecuatorianos, pues de alguna manera van alcanzando un nivel de madurez en lo que tiene que ver con cómo visualizan, ¿no?, cómo visualizan pues las soluciones que requerimos en estos momentos, sociedad y Estado. Porque, por ejemplo, primero se anota aquello de reducir el tamaño, ¿no?, que va de la mano con el tema del gasto público, la priorización en la ejecución de obras y proyectos, por ejemplo, ¿no?, porque hablamos siempre de todo lo público, ahí se engloba no solamente al nivel de gobierno central o nacional, sino también a los 3 niveles GACS, ¿no?, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, rurales. Se habla de institucionalidad también, fortalecer instituciones de control. Me llama la atención también el tercer punto, simplificar trámites, que va de la mano con el punto 8, que es el gobierno digital, porque estamos hablando de automatización. Y en fin, son temas bastante interesantes que nuestra sociedad comienza a considerar. Esto de garantizar meritocracia en cargos públicos, qué bueno, porque esa es una verdadera tara
que arrastramos, ¿no?, en el servicio público. Hay gente que cree que este tema es hereditario. Como ya salgo de la función que cumplo desde hace años, tiene que venir pues mi hijo o mi sobrino a ocupar el cargo público, más allá de si está preparado o no. ¿Cómo visualiza, Francis, justamente todas estas consideraciones que han tenido los encuestados a la hora de elaborar este ranking para mejorar el funcionamiento del Estado? Alberto, mire, es muy claro lo que nos están diciendo. Primero, y le voy a decir los temas que salían cuando investigábamos. La gente decía, mire, el llegar a tener nombramiento en el Estado público es igual a ganarse la lotería. Es la realidad, que entra al servicio público, tiene garantizado por el resto de la vida, haga o no haga, cumpla o no cumpla, un puesto. Así Entonces, es, ¿no? la reducción en base a la evaluación que también se recomienda en las soluciones tiene que ser vital. Además, quisiera señalar que nunca antes en la historia en el Ecuador ha habido tantos profesionales. Eso quiere decir que tenemos una cantidad enorme, una materia prima enorme para cumplir con esta meritocracia. Hay gente que tiene la capacidad, tiene los estudios. Lamentablemente hoy día en el Ecuador no hay las oportunidades. Si es que se harían, como se recomienda aquí, una evaluación a los funcionarios, yo creo que podríamos tener un relevo real de gente comprometida con el desarrollo del Estado, independientemente si es del gobierno central o del gobierno local. Lo que se busca es mejorar el funcionamiento del Estado. Y para eso es vital que haya una evaluación y que se fortalezcan las instituciones de control. Si no están siendo evaluados, si no se les está realmente interviniendo para ver cuál es la atención, cuál es el servicio, cómo están funcionando, no vamos a tener una mejoría. Usted sabe adicionalmente que la simplificación de trámites o el gobierno digital en el siglo XXI ya es posible, pero creo que en el Estado no se han enterado. Hoy usted va a hacer un trámite y ya le juro que es el colmo. Le dicen, me trae una copia de su cédula. Exacto. ¿Cómo van a traer una copia de la cédula? O sea, se están burlando. Hay, ¿Qué es esto? Entonces, hay incluso indolencia, Francis. Yo he visto casos, ¿no? Llega una persona que tiene problemas, movilidad reducida, alguna persona con algún tipo de discapacidad, suba al piso 3 y lo cargan 15 días, regrese pasado mañana. Es que tiene que traer la solicitud en una computadora, tiene que ser pues sistematizada cuando evidentemente son personas que tienen poco acceso a la tecnología. Entonces, y mire, y no solo porque tiene una discapacidad o tiene algún problema, tiene que ser la vida fácil, tenemos que hacer que las cosas sean simples. ¿Por qué complicar cuando hoy la tendencia es a simplificar, a hacer las cosas fáciles? Porque ahora ya no es difícil. Hoy usted sabe que con el avance de la tecnología, nosotros podemos hacer realmente que el Estado sea mucho más eficiente, que todas las obligaciones que tienen se puedan realizar rápido, fácil, pero lamentablemente la burocracia, estos que están enquistados, como saben que no se les puede mover, hacen y deshacen como quieren. Hace algún tiempo nos decía un alcalde, ¿no?, que los servidores públicos, o sea, son buenos hasta el día que se les da el nombramiento definitivo. A partir de ese día se fue la eficiencia. Se ganaron la lotería. Se fue la eficiencia. Solamente para cerrar, por cuestión de tiempo, nos quedaríamos hasta mañana conversando con usted. Me llamaba mucho la atención y el equipo de producción nos ayuda ahí con la lámina número 3, porque esto justamente, estamos hablando del arranque del año. La madrugada del sábado 3 de enero, pues nos desayunábamos a las 3 de la mañana, pues, de esta noticia, la incursión de las fuerzas estadounidenses en Caracas, ¿no? Y vean ustedes cómo reaccionan los ecuatorianos encuestados. ¿Está a favor o en contra de la detención de Nicolás Maduro? A favor se ha pronunciado el 77,53% de quienes han sido consultados y en contra el 22,47%. ¿Qué nos dice ese pronunciamiento ciudadano, Francis? Alberto, es contundente. Yo creo que, nosotros lo que buscamos es hacer una pregunta que no sea política, que no meta ningún tema de alguna manera, que no induzca, sino simplemente vea lo fácil que fue la pregunta. ¿Está a favor o en contra de la detención de Nicolás Maduro?
La mayoría de ecuatorianos, 78%, casi 8 de cada 10 ecuatorianos, contundentemente señalan estar a favor. Aquí no hay posición política, aquí no hay preferencias, aquí es una realidad que valora la mayoría de los ecuatorianos el que el hoy ya narcodictador Maduro haya sido detenido es para la mayoría de los ecuatorianos una buena noticia. Francis, agradecerle mucho por este tiempo. Gracias por atendernos, por la deferencia que tiene con este medio y con este equipo permanentemente. A ustedes muchas gracias por la invitación y siempre estoy a las órdenes. Una linda tarde a todos los que nos escuchan. Gracias, es presidente ejecutivo y director general de Click Report, Francis Romero Cordero, justamente atendiéndonos desde Quito. Son las 18:10.